as pessoas presentes, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes aos estudos de politização LGBTI+, e vamos falar agora sobre o tema Nas Cores do Arco-Íris, o audiovisual na América Latina. A nossa discussão vai ser em espanhol, a gente vai procurar falar calmamente e devagar, para que, inclusive, quem não fala espanhol possa compreender, e também para que o nosso tradutor de Libras, nossa equipe de tradução, consiga traduzir. Isso aqui é um mix de América Latina, então vai sair espanhol, português, portunhol, vai sair tudo, vai dar tudo certo, tá bom? O objetivo desse projeto consiste em criar e divulgar aulas públicas durante o 9º DIGO Festival Internacional da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás. Além de dar continuidade a essa iniciativa que visa utilizar diversas abordagens teóricas como um meio de preparação para atividades de militância em apoio às pessoas LGBTI+. O tema central deste ano gira em torno da ideia de Amor é Amor. Este projeto é realizado com recursos do Programa Goiáses, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. É importante ressaltar que a obtenção do certificado requer a participação integral no evento, com presença de 100%. Este ensaio estará também disponível no canal do DIGO Festival Cine do YouTube. Bom, eu sou o Ricardo Gomes, um paranaense, eu vou me autodescrever, eu sou um homem branco, cisgênero, de cabelo bem grisalho, curtinho, uso óculos azul, estou com uma camisa branca estampada, aliás, uma camisa branca estampada de folhas azuis e uns tons de ocre, estou com uma calça preta, um tênis branco, e eu estou presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, uma entidade focada na promoção do turismo LGBT no nosso país, também fora do país, também como os negócios da comunidade LGBTI+, além de trabalharmos com esporte e cultura feita de, com ou para a comunidade LGBTI+. Entonces ahora vamos a hablar en español por respecto a nuestros invitados, ¿sí? Un gusto tener acá a Ana Lúcia Ramírez Mateus. Es una activista transfeminista, cineasta comunitaria, pansexual, migrante colombiana en Chile, directora audiovisual, formada por la Universidad Nacional de Colombia, especialista en estudios culturales, maestra en género y estudios culturales. En 2001 fue cofundadora de Mujeres al Borde, donde coordinó el proyecto Al Borde Producciones. Estás en portugués, sí, estoy traduciendo ahora, discúlpeme. Trabaja con la comunidad de disidentes sexuales y de género en varios territorios de Latinoamérica, y una de sus pasiones tiene sido crear pedagogías audiovisuales transfeministas con foco na autobiografía, para que nosotros que vivimos los límites possamos nos contar, narrar con toda nuestra propia voz. Y también es dirigente del Festival Internacional de Cinema Transfeminista Al Borde. Bienvenida, cariña. Agora eu vou falar em português. Muito obrigado agora ao Cristiano Souza, o nosso mentor, o nosso grande mestre nesse projeto. Cristiano é roteirista, produtor e diretor audiovisual, realizou mais de 30 curtas-metragens premiados em festivais de cinema no Brasil e no exterior. Curador e diretor de 3 festivais de cinemas pioneiros no Centro-Oeste.
Digo Festival, Morcego Vermelho Fest e Go Film Festival. Atua também, como jurado e curador de projetos culturais no Brasil e na América Latina, graduado pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, é mestre em Cultura e Artes Visuais na mesma instituição, possui MBA em Comunicação, Eventos e Marketing Estratégico Digital. Obrigado, Cris. Y ahora vamos a hablar de mi amigo José Alirio Peña, que es director de Cine Versátil, Festival Internacional de Cortometrajes sobre Diversidad, con 14 ediciones consecutivas. Es productor del Festival Internacional de Cinema y Video, Verde de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales y terminó su mestrado en Comunicación Social. Na sua formação acadêmica, possui ainda docência universitária em ensino secundário superior, uma especialização profissional em gestão empresarial e uma licenciatura em relações industriais, menção cum laude. Ele lecionou nas classes em nível universitário. É fundador de uma linha de pesquisa sobre cinema de diversidade sexual em Venezuela. É cofundador da Red Diversidade de Cinema Latinoamericano e Caribeño Diversidad. Há 6 anos apresenta o programa de rádio Cine Versátil en Buenos Aires, lo cual ya tuve el honor de ser uno de sus entrevistados, y actualmente desenvolve las líneas de pesquisa audiovisuales y diversidades sexuales, narrativas sobre SIDA, AIDS y filosofía y antologías y medio ambiente, sobre las cuales tiene publicaciones de artículos y libros académicos y no académicos. Actualmente es reporter honorario, un periodista honorario de la sección española de Coreanet, site oficial del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de la República de Corea. Tenemos que tomar el aire para hacer la lectura de su currículum. Primero, muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Cristiano, un gusto estar aquí en vivo y también un honor estar ahí con mis colegas. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que vamos a tener ahora acá en este panel. Primero vamos a hacer las preguntas y después al tiempo, si es posible, vamos a abrir para unas preguntas también para nuestra platea, ¿sí? Ladies first. Entonces, Ana, comienzo contigo. ¿Qué impacto tienen las narrativas audiovisuales transfeministas en la representación y empoderamiento de comunidades de disidentes sexuales y de género en Latinoamérica? Hola, gracias por estar acá escuchándonos. Ojalá haya tiempo. Hola, ya. Muchas gracias por estar acá. Gracias nuevamente por la invitación y el espacio. Bueno, primero contarles por qué en Al Borde hablamos de transfeminismo, ¿no? Para nosotros el transfeminismo es esa corriente feminista que reconoce que los feminismos requieren de sujetos múltiples para existir y para seguir haciendo revoluciones en el mundo. Y no puede haber un solo único sujeto del feminismo determinado por haber nacido con vagina y autoidentificarse como mujer, ¿no?
Entonces estamos hablando de un feminismo que abraza y que reconoce la diversidad de las experiencias que revolucionan el mundo, que revolucionan el binario de género, que lo quiebran. Es un feminismo donde están presentes las personas trans en todas sus diversidades, transmasculinas, transfeminidades, travestis, no binarias, también las historias y las experiencias de las disidencias sexo-género, pero también las historias y los cuerpos de aquellos que no son humanos, ¿no? Los animales, la tierra. Es un feminismo también que pone en un lugar privilegiado experiencias que los feminismos hegemónicos han dejado al borde, por fuera, como el trabajo sexual, como los cuerpos de las personas con discapacidad, las neurodivergencias. Entonces, nuestra apuesta desde al borde, cuando hablamos de transfeminismos y de cine transfeminista, es abrir espacios para la creación de otros mundos posibles donde nuestras luchas estén juntas, porque las opresiones están juntas en nuestras puertas. Yo no solo recibo opresión por ser mujer, por el patriarcado, no solo recibo opresión por ser pansexual y la heteronorma y el binario de género, también recibo opresión por ser migrante, por ser racializada, ¿no? Entonces comenzar a reconocer cómo esas múltiples opresiones operan sobre nosotros y sobre el planeta Tierra, y cómo es necesario que intersectemos las luchas para crear otro mundo posible, ¿no? Y no quedarnos solamente en el pedacito de el matrimonio igualitario, la ley de identidad trans, porque si nos quedamos sin agua, no vamos a tener vida para amar, para tener orgasmos, para vivir nuestra identidad libremente, ¿no? Entonces es como repensar todo eso, nuestros privilegios y también nuestras opresiones, y cómo creativamente tenemos agencia, tenemos posibilidad para crear otro mundo posible, para imaginar otro mundo posible. Y el cine transfeminista es un lugar poderoso para esto, porque es un lugar que crea puentes entre quienes somos distintos, entre quienes hemos habitado históricamente los bordes. Cuando comenzamos a hablar de cine transfeminista en Al Borde, pensamos siempre en el encuadre cinematográfico, y cómo algunas experiencias y algunos cuerpos hemos quedado siempre por fuera, en los bordes de ese encuadre, afuera del encuadre. No nos vemos, o hemos sido vistos, pero desde los ojos de quienes nos han oprimido. Entonces, una y otra vez historias de personas trans que mueren, son asesinadas, historias de amores lésbicos imposibles, historias de personas con VIH que mueren. Entonces, siempre somos las víctimas, ¿no? Este sistema nos pone en el lugar de la víctima, en el lugar de la muerte, en el lugar de lo que no es posible. Y el cine transfeminista, y que hacemos nosotros mismos, nos da la posibilidad de estar en el centro de la imagen, pero no para ocupar el lugar de lo normalizado, sino en el centro de la imagen para decir, desde los bordes también florecemos, desde los bordes podemos maleducar la mirada, contar historias que quiten el lente del opresor para que nuestro gozo, nuestra monstruosidad, nuestros placeres que han sido vistos como perversos, ahora se vean con toda la maravilla y belleza que tienen, ¿no? Con este cine transfeminista, por ejemplo, hablamos mucho de justicia erótica,
y en Al Borde tenemos una sección dedicada específicamente a trabajar temas de goce, erotismo, porque también constantemente dentro de nuestra propia comunidad LGBT hay cuerpos que son excluidos, los cuerpos trans, ¿no? Que muchas veces son fetiche, los cuerpos gordos, los cuerpos ancianos. Entonces, como también comenzamos a cuestionar esas normas que hay en nuestra propia comunidad y que nos excluyen y que hacen daño, que nos ponen en el lugar de lo que no importa. La invitación del cine transfeminista es entonces a no solo pensar en el cine LGBT como un lugar donde tenemos representaciones dignas, alegres, felices, sino también un espacio en el cual podemos romper con las opresiones que se repiten y las heteronormas que se repiten al interior de nuestra comunidad. Necesitamos más historias de personas afro-LGBT en la pantalla. Necesitamos más historias de personas indígenas queer en la pantalla. Necesitamos más historias de personas trans e intersex en la pantalla. Historias de amor que desborden las normas, incluidas las normas de nuestra propia comunidad. Entonces el cine transfeminista es eso, es como una invitación a imaginar lo que nos han dicho que no es posible. Es una invitación a desbordar los límites de lo posible. Eso. Gracias. Muchas gracias. Arillo, ¿cómo la creación y difusión de cortometrajes desde la perspectiva de la diversidad y género ha contribuido al empoderamiento y visibilidad de las comunidades LGBTQ+ en Latinoamérica? Espacio, por favor, para la transmisión y para la comprensión. Hola, buenas tardes. Muy feliz de estar acá y compartir con tres grandes amigos en este momento. Y bueno, gracias a todos por participar de esta mesa. A ver, esta pregunta es bastante compleja y bastante interesante. Vamos a aplicarla en pedacitos. Yo diría en primer lugar que los cortometrajes, paralelamente que los largometrajes, pues han cumplido una función de visibilidad, y me refiero a todos los tipos de cortometrajes. Me refiero al cortometraje comercial, entendido como el que tiene la intención por lo menos de estar en una sala junto a un largo. Me refiero también al corto independiente. ¿Independiente de qué? Independiente en cuanto a creación, o por lo menos la intención autoral, porque en realidad depende siempre de unos fondos gubernamentales, casi siempre en nuestros estados en América Latina. Me refiero a las producciones también comunitarias, colectivas. Entonces, todas estas categorías han cumplido una función de visibilidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ha visibilizado? Y creo que esa es como la médula para desgranar un poco esto, el cómo se ha visibilizado. Entonces nosotros podemos hacer un repaso muy rápido al siglo pasado y picamos la década del 80 del siglo pasado, y uno ve como hay una correspondencia entre el paradigma del momento y los estereotipos. Por ejemplo, me voy un poquito más atrás, en la década del 70 ese paradigma psicoanalítico de la inversión se traducía en los largos y los cortos como el estereotipo de la persona enferma mental, la persona disidente sexual enferma mental. Si vamos un poquito más adelante, en la década del 80, el estereotipo es la persona disidente sexual delincuente o inmersa en el universo de la delincuencia. Hacia finales de la década del 80, entonces empezamos a ver sobre todo el gay víctima del SIDA, luego, y esto se prolonga también en la primera mitad de la década del 90, y empieza a cambiar de la mitad del 90 hacia adelante, como ese estereotipo, el estereotipo
del gay, víctima de un gay seropositivo más correctamente, pero ya con una intención activista, pero que finalmente también tiene un final fatal. Hago este recorrido rápido porque entonces pensemos ahora en cuál es la función de visibilidad. Y yo creo que la función de visibilidad es enorme. Pareciera como que, bueno, ya superamos los estereotipos. Bueno, sí, yo diría que sí y no. Hemos superado en un porcentaje bastante alto, aunque en algunas películas todavía siguen reiterando estereotipos del siglo pasado, del siglo XX. Y en esa función de visibilidad lo que tenemos que entonces integrar con una palabra, y aquí me valgo de Ana, de las representaciones, ¿no? Creo que están quedando muchas personas por fuera en las representaciones, y entonces allí completo la otra parte que es empoderamiento. Creo que para empoderar no solamente es ver en la pantalla y decir ay, yo estoy allí, me están representando. No, el empoderamiento es que de la diversidad y de esa representación diversa pasemos a la inclusión. Y la inclusión es ese momento cuando digo yo soy protagonista o somos protagonistas de nuestras propias historias, y en este sentido el empoderamiento del cortometraje es ese trabajo comunitario, colectivo, llámese una videorealidad política, unas escuelas como Al Borde. Esa entonces es la función de empoderamiento. Gracias. Cristiano, ¿de qué manera la producción de contenido audiovisual con temáticas LGBTQ+, ha influenciado el desarrollo del turismo LGBTQ+ en los negocios y la comunidad de Brasil y Latinoamérica? ¿O de qué forma la producción de contenido audiovisual con temática LGBTQ+ tiene influenciado el desarrollo del turismo LGBT? Así creo que un gran ejemplo es los que estamos haciendo ahora, que es un festival de cine. Creo que hay una gran posibilidad de cambiar toda la ciudad, porque tendremos más personas que conocerán su vida en las pantallas, en los cines. Entonces creo que es muy importante entender toda la producción que estamos haciendo ahora, para qué público que estamos haciendo, porque por ejemplo, los festivales hacemos siempre damos una atención especial para la curaduría, y hacemos siempre, entendemos siempre lo que está se pasando con la sociedad en la época que están enviando las películas. Entonces, por ejemplo, ahora tuvimos una muestra especial que más cortos que habla más de la sexualidad. Entonces es importante también entender que en el momento de la curaduría la población necesita hablar de historias que están viviendo ahora, que necesitan ser habladas, que necesitan ser discutidas en la sociedad. Entonces somos personas que pagamos los impuestos, que necesitamos mirar nosotros el cine, conocer nuestras historias, y eso es muy importante también para la economía y para nuestra sociedad, para entender que son personas que tenemos los derechos como cualquier otros. Entonces, para hacer, por ejemplo, un festival de cine como este, hay una producción muy grande para que la persona esté aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, una plata para que tenemos toda una producción de marketing, de estrategia, también para que la persona tenga la posibilidad de estar aquí, viajar de otros países, de otros estados, y hay también un gran espacio para la conexión, para el networking. Entonces toda la economía del cine es muy importante también para la ciudad, y puede movimentar una gran posibilidad, tanto para la cultura cuanto para la sociedad en general. Como mi hermano dijeron, mi colega dijeron del Festival de Cine, es muy importante que tenemos ese espacio para hablar de situaciones que no es posible conocer en los cines comerciales, los cines que tenemos todos los días, que nos están contando nuestras historias. Entonces, un festival de cine donde hay su historia, donde hay discusiones que son importantes para nosotros,
es el festival que queremos estar, porque es el festival que nos representa. Esto también se muestra que hay una necesidad para este público que tiene dinero, que tiene posibilidad de gastar, de vivir, también de conocer su propia cultura. Entonces, creo que para mí, entiendo que también para mis colegas, es muy importante que los festivales continúen a existir para que la economía y para que nuestra sociedad también tenga un espacio de seguridad, para que podamos hablar de cosas muy importantes para nosotros, también para que podamos hablar de nuestros derechos. Y creo que es muy importante también para lembrar que pagamos los impuestos, pagamos las cuentas, todo lo que tenemos que pagar siempre. Entonces, es muy importante que tenemos ese espacio, no como una cosa que no es una cosa que tenemos los derechos, pero sí tenemos los derechos porque pagamos nuestras cuentas, tenemos nuestras vidas y tenemos también necesidad de tener nuestro espacio y también de mirar nosotros el cine como personas que tienen una historia que no es siempre mala, que no es siempre muy triste, como dice Ana Lucía. Hasta hoy tenemos muchos problemas para tener películas directoras de mujeres, de historias que hablan, que son positivas para personas trans, para mujeres también. Entonces, esas discusiones que estamos haciendo ahora son importantes para que haya un cambio de estas producciones, para que estas producciones puedan ser creadas, puedan ser hechas por personas LGBT, que hablan la historia de verdad, que hablan la historia de nuestra vida, como vivimos, no una historia que es muy triste, que es muy mala, que estamos siempre muy mal, que estamos siempre procurando alguna cosa, pero no, somos personas como cualquier otras y vivimos muy bien, somos felices, tenemos una historia muy importante para hablar. Creo que es esto que tenemos que tener siempre en la cabeza. Tenemos la fuerza, tenemos personas que quieren saber sobre eso, que quieren conocer sobre nuestra historia, que queremos conocer sobre nuestra historia, que tenemos los derechos y también los dinero para hacer todo lo que necesitamos. Y un festival de cine es muy importante para que podamos mostrar toda esta fuerza. Gracias. Cuando hablamos de turismo LGBT+, tenemos que tener en cuenta que estamos acá hoy, todos nosotros, nuestros invitados de Latinoamérica, nosotros que venimos acá de otros estados, de Brasil, nosotros, ainda que invitados y con nuestros billetes aéreos pagos por la organización, los hoteles y todo, estamos a movimentar el turismo LGBT+ acá en Goiás. Nosotros vamos a movimentar las compañías aéreas, la red de hotelería, vamos a movimentar el comercio y cuántos lugares nosotros estuvimos. Comemos en lugares diferentes, visitamos, compramos artesanías y otras cosas, regalos para regresar, ¿verdad? Para nuestras personas en nuestras ciudades. Entonces es muy importante para el turismo LGBT+, seriar un proyecto como este, como cualquier otro proyecto para nuestra comunidad, porque hay un incremento de recursos de la plata que las personas que hacen parte, tanto las locales cuanto las que van a estar de otros estados y de otros países, van ahí también investir, poner sus recursos y van a movimentar la economía. Entonces, muy, muy importante, porque incluso el turismo LGBT, el turismo tradicionalmente en Brasil, es lo más importante empregador que fornece empleos para nuestra comunidad. Hizo a décadas, cuando no hablábamos como ahora sobre el turismo LGBT, que no teníamos ni ese termo, el tren turístico en Brasil, por una cuestión de analizar como nosotros hablamos con más cariño con las personas, como somos más receptivos,
el mercado, el trade turístico brasileño es por siempre lo embriagador muy fuerte de nuestra comunidad. Entonces, por esos motivos todos, es muy importante un proyecto como este para el fomento, para el desarrollo del turismo LGBT. Volvemos ahora con Ana. Cómo las pedagogías audiovisuales transfeministas o transfeministas centradas en la autobiografía y desarrolladas por profesionales pueden impactar en la representación y narrativa de las comunidades de disidentes sexuales y de género en varios territorios de Latinoamérica. Bueno, en Mujeres al Borde tenemos un proyecto de cine comunitario que se llama El Borde Producciones, por el cual estoy acá. Y dentro de este proyecto, además del Festival de Cine Transfeminista, realizamos también talleres, oficinas serían, ¿no? Oficinas de narración autobiográfica, de creación audiovisual autobiográfica, y durante 10 años tuvimos una escuela audiovisual de documental autobiográfico que era itinerante y viajábamos a distintos países de Sudamérica. No alcanzamos a venir a Brasil, pero esperamos conseguir dinero para poder venir. Y de allí alcanzamos a hacer 23 documentales autobiográficos cortos, hechos por personas de las disidencias sexuales y del género. Y la primera pregunta que nos hacíamos antes de iniciar los talleres era ¿cómo lograr que comunidades a las que nos han dicho que nuestras historias no merecen ser contadas, que nuestras historias tienen que ser silenciadas, porque si las decimos avergonzamos a la familia y bla, 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 bla? ¿Cómo hacer para animar a la gente de nuestra comunidad para que cuenten su historia con voz propia, ¿no? Porque, y ahí entonces comenzamos a pensar que no basta con ser visibles. Siempre nos dicen, ay, nos decimos, tenemos que ser visibles, y sí, tenemos que ser visibles, pero no basta con ser visibles, hay que pensar también en cuáles son las condiciones de visibilidad. ¿Qué condiciones existen para ser visibles en este mundo? ¿No? Porque hay muchas personas LGBTIQ que al ser visibles su vida se pone en riesgo. Hay contextos donde todas las personas que estamos acá, aunque seamos muy activistas, hay contextos donde disimulamos, volvemos al closet, porque hemos aprendido a habitar en un mundo que no es seguro para nosotros, ¿no? Entonces, siempre pensamos que una pedagogía de cine transfeminista no solamente debe pensar en cómo se enciende la cámara, cómo haces un guión, cómo hacer la producción, también tiene que generar un espacio amoroso, de confianza, seguro, y tiene que intencionar cambiar el mundo, aunque suene exagerado, cambiar el mundo. Podemos hacer cosas para cambiarlo de a poquito, ¿no? Las películas pueden cambiar el mundo. Nosotros decimos, el cine no es una herramienta, el cine es una experiencia, porque yo cuando experimento el cine, cuando yo lo hago, mi emoción, mi cuerpo cambia. Ya no siento, el cine me puede sanar, hacer mi película me puede sanar, ver tu película me puede sanar a mí también. Entonces el cine cambia las emociones, el cine puede cambiar un dolor por una alegría, el cine puede cambiar la vergüenza por orgullo. Entonces cuando pensamos en hacer estos talleres de narración audiovisual autobiográfica desde una perspectiva transfeminista, nuestras escuelas duran 1 mes y medio,
Y es un mes y medio donde estamos hablando mucho de nuestras vidas, compartiendo nuestra memoria, creando un espacio amoroso para saber que nuestra historia puede ser contada y que cuando sea contada voy a estar contenida. Y también entendiendo que contar nuestra historia es algo revolucionario y es político, ¿no? Y por eso lo conecto con lo que estábamos hablando antes, y es ¿cómo me represento? ¿Cómo me represento si he aprendido a hablar, como dice la feminista negra Audre Lorde, dice, no podemos desmontar la casa del amo con las herramientas del amo, ¿no? Pero es el lenguaje del amo el que aprendimos a hablar. Estamos hablando español y portugués, las lenguas de quienes colonizaron y expropiaron y usurparon nuestro territorio. Y hacemos cine con los celulares de los minerales que se roban del sur global, ¿cierto? Y hemos aprendido las técnicas de narración audiovisual de los países que nos explotan. Entonces es como, ¿qué hacemos? Pero tenemos mucha creatividad para hacerlo distinto. Entonces, ¿cómo hacer un cine que de verdad sea nuestro? No solamente la historia, sino cómo cuento esa historia, cómo producimos la historia, cómo colectivizamos el poder, porque el cine tradicional es vertical. El director, hombre, cis, casi siempre, blanco, ¿no? Y ahí abajo los demás. Entonces, como nuestra apuesta ha sido por un cine comunitario, un cine donde la creatividad y los saberes de todos importan. Y un cine transfeminista, vuelvo e insisto, es aquel que es capaz de quitarse el lente del opresor para contar historias que nos hagan bien a nosotros. No hacemos historias para ganarnos el premio del Oscar, sino el premio del Digo. Hacemos historias para premiarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la invitación siempre es a que contemos nuestras historias. La primera rebeldía de las personas de nuestra comunidad es decir, yo existo en mis propios términos. Y hacer una película, hacer un libro, hacer un poema, hacer un mural, hacer arte desde nuestra comunidad es una rebeldía impresionante. Entonces, cada vez que tengamos la posibilidad de hacer arte, hagámoslo pensando en abrazarnos y en romper con esa opresión que nos han querido imponer. Seamos creativos, seamos rebeldes, seamos desobedientes. Y cuando tengan esa película lista, vengan al Borde Festicine, a Outfest Perú, a Digo, a Diversilab, a Cine Versátil, a Amor Festival, a todos estos festivales donde no queremos ver más historias LGBT que normadas, ¿no? Queremos ver gente que lo rompe todo, con belleza, con pasión, con placer. Esa es la invitación, así que hagan sus películas. El mundo necesita nuestras películas. Hay mucha gente en Brasil que necesita tu película, para sentir que no estás sola. Eso. Bueno, muchas gracias. Yo estoy emocionado y sin miedo de hablar una tontería, oímos ahora las palabras más fuertes, más potentes y más apasionadas y con mucha poesía y amor. Tú sabes hacer reivindicaciones, protestos con mucho amor. Tú me representas mucho y un honor estar acá. Tú eres una genia, una poetisa de nuestra comunidad. Muchas gracias.
Alirio, ¿cómo la influencia de festivales de cine como Cine Versátil ha promovido la visibilidad y representación de la diversidad sexual a través del medio audiovisual en Latinoamérica? Y también, si tiene más extensión, quiero sé eso para Latinoamérica también, por ese lado. Okay. Bueno, voy a retomar un poco de esta necesidad siempre de representar todo eso que se queda por fuera y que, de lo cual estaba hablando Ana Lucía. Y un dato muy curioso es cuando nosotros comenzamos el festival en Venezuela. En Venezuela había una muestra de cine de diversidad sexual, pero era cine norteamericano y las mismas representaciones siempre, y nosotros queríamos arriesgar y poner algo más, y fue cuando descubrimos Albor de Producciones, y allí empezó el contacto con Ana Lucía, y desde nuestras primeras ediciones teníamos este tipo de material que habían hecho la escuela en Bogotá, en La Plata, en Santiago, en Quito, y este material nos dio una idea de miradas, de cómo mirar, porque no es solamente la representación, sino la vivencia de eso que hablaba Ana. Entonces, creo que los festivales nuestros han contribuido un poco a eso, ¿no? A romper esas representaciones. Lamentablemente hay muchos festivales de diversidad sexual, y digo lamentablemente, que continúan colocando en la palestra solo películas de hombres blancos, delgados, misma representación, cuando muchas personas me hacen la pregunta, ¿qué más hay en Argentina? Yo vivo en Argentina actualmente, y yo digo, ¿pero por qué me hacen la pregunta? Y es que tienen toda la razón. Casi todo lo que vende el cine argentino son hombres blancos, delgados, clase media, porteños en la tonada, con el show, y eso, pero hay más tonadas, más representaciones, hay representación negra, identidad marrona, hay un montón de historias en la Argentina, por ejemplo, que muchos festivales de diversidad sexual están dejando por fuera. Esas son las historias que a Cine Versátil le interesan. No es fácil tampoco, como que, bueno, yo tiro el anzuelo y tengo todo esto. Y a veces también hay ciertos criterios de calidad, contenido. Y yo recuerdo cuando vine al Festival Digo en 2018, fui jurado, teníamos cortos de Goiânia acá, que quizá la calidad no era la mejor, pero el Digo ha logrado incentivar la producción, y hoy por hoy, por ejemplo, vemos unos cortos que vimos la selección, estaba con Ana, vimos la selección, y ya pues hay historias muy interesantes, ha mejorado la calidad técnica, y muchísimas gracias Cristiano por haber logrado eso, por incentivar eso. Ahora quiero hablar un poco también de cómo Cine Versátil ha visibilizado ahora en la etapa argentina, porque de Venezuela yo migré a Argentina por las razones que todo el mundo conoce, somos 8 millones de venezolanos fuera del país. El festival se continúa haciendo en Argentina. Acá nos convertimos en un festival de cortos, ya no de largos y cortos, en Venezuela era de largos y cortos. Y como en Argentina sí hay un marco legal igualitario, un marco legal favorable para las personas de la diversidad sexual, cosa que no hay en Venezuela. Entonces repensamos y decantamos por los cortos, pero además en cada edición es como un tema bien específico. Por ejemplo, en el año 2022 dedicamos a personas migrantes y refugiadas LGBT+, y poniendo foco en historias de personas venezolanas, y encontramos muchísimas. En el año 2023 nuestra temática fue el Triángulo Rosa, porque nos llamaba mucho la atención que uno le pregunta a la gente joven
¿qué es el Triángulo Rosa? Y no sabe qué es el Triángulo Rosa. Entonces hicimos una selección de unos cortos sobre el Triángulo Rosa y eso lo complementamos con otros escenarios dictatoriales, totalitarios, que pues cercenan los derechos de las personas LGBT+. Y este año 2024 estamos enfocándonos en personas que conviven con el VIH y que son LGBT+. Nuestro lema de este año es Viva la Vida, que es tomada de una activista de acá de Brasil, por cierto. Y entonces es eso, ¿no? Como que hacemos esos focos y esas especificidades que no tendrían lugar quizá en otros festivales, porque me llama la atención también que todos estos cortos comunitarios, de historias al borde, en las márgenes, en la mayoría de festivales muy bien posicionados, terminan en secciones al margen, al borde, y casi nunca en la selección oficial. Y eso también me llama mucho la atención. Así que nuestros festivales pues tienen esa tarea. La tarea es a seguir poniendo esas historias allí en pantalla, a seguir poniéndolas en las selecciones oficiales y a seguir incentivando la producción de historias como esas. Ariel, por favor, dos cosas. Primero, gustaría que hablase de forma corta sobre lo que es el Triángulo Rosa para nuestra audiencia. El Triángulo Rosa es ese, era un triángulo rosa invertido que fue cosido en las vestimentas de las personas homosexuales en los campos de concentración. Hoy por hoy pues hay mucho, ya hay varios libros publicados sobre el Triángulo Rosa, hay testimonios. El último publicado fue el de Leo Clasen, que en realidad él había escrito esas historias entre 1953 y 1955 en la revista Humanitas. Alguien las encontró, las tradujo y las publicaron en España. Hay otras de Ruth Raza y bueno, creo que lo importante de conocer estas historias, y yo lo decía cuando presentamos la muestra Diversidad, es el sentido de memoria, verdad y justicia. Esto es muy argentino y a mí me gusta el sentido que le dan, ¿no? No basta solo con saberlo, con ser parte de nosotros y entender ciertas situaciones, sino también hacer justicia. Y en el caso de los Triángulos Rosa, yo siento que no se ha hecho tanta justicia. Así como los Triángulos Rosa, están los Triángulos Negros y muchos otros colores. Gracias. La otra cosa es que gustaría que hablase porque en Venezuela tenía un formato para cortos y largos y porque en Argentina opta para tener solo los cortos, por favor. Sí, cuando estábamos en Venezuela, que logramos, nuestro equipo, financiación de embajadas, Embajada de Chile, Embajada de España, financiamiento público. Entonces eso nos daba como la facilidad de poder tener largos, cortos, hacer un festival con invitados. Cuando llego como migrante a la Argentina, uno migra como migrante es bastante vulnerable. Yo llego a la Argentina y lo que tenía en mente era ¿qué voy a hacer para producir dinero y vivir? Pero no quería dejar el proyecto de lado, el festival. Entonces a la par que estaba trabajando y haciendo mil cosas, yo dije, bueno, hay que resolver, pero vamos a hacerlo por los cortos. Y la otra razón también es porque en Argentina hay ya dos festivales. Hay uno en Buenos Aires, que es Asterisco, y está en La Plata Espacio Queer. Ellos exhiben largos. Entonces me parece como muy reiterativo porque también ellos tienen sedes en la capital, en Buenos Aires. Entonces como repetir el mismo material no me parecía tan atractivo, porque me parecía importante tener como un plus y un diferencial, y eso siempre busca en nuestros festivales. Muchas gracias. Cristiano, ¿cómo la experiencia y dedicación del fomento de audiovisual para la comunidad LGBT+ en Brasil
ha contribuido a la inclusión y representación de temáticas LGBTQ+, en la industria audiovisual acá en Brasil y en Latinoamérica? Ahora está mucho mejor, porque estamos con un gobierno que la cultura es lo más importante, lo que es muy diferente ahora en Argentina. Entonces estoy muy contento porque ahora tenemos nuestro Ministerio de la Cultura, tenemos todas las opciones para hacer los proyectos, tenemos también nuestras líneas LGBT, que es una cosa aquí, por ejemplo, que estamos luchando por mucho tiempo, porque es muy importante que tenemos estas líneas, que tenemos esos formientos, porque como dice ayer, pagamos los impuestos, tenemos todos los derechos, y hay mucha plata, hay mucho dinero, por ejemplo, para actos religiosos con dinero de la cultura. Entonces también tenemos los derechos de tener nuestra cultura. Tenemos también los derechos de tener nuestro festival, nuestras películas, tenemos los derechos de contar nuestras historias. Entonces ahora estoy muy tranquilo, muy contento, porque hay esa posibilidad. El gobierno federal está haciendo un trabajo mucho bueno también con espacios, ciudades, estados como Goiás, por ejemplo, que es muy conservador. Entonces con eso creo que es mucho más espacios de sobrevivir, es mucho más tranquilo hacer un festival como este, donde tenemos invitados de otros países, de otras ciudades. Entonces ahora es muy importante que celebremos esta posibilidad, porque no teníamos ayer. Creo que si la situación política del país no hubiese cambiado, creo que ahora no estaría viviendo aquí en Brasil, porque sería imposible vivir en un país donde la cultura LGBT no se puede ser vivida. Y entonces para mí la cultura está muy, muy buena ahora, porque es una posibilidad de tener un espacio para educación, para la cultura visual, para la educación también visual, que hace un festival de cine, que no es solamente un festival de cine. Mis colegas y también otros directores de cine que están aquí, porque estamos haciendo un encuentro de festivales de Brasil y de la América Latina, hacemos lo mismo, tenemos las mismas situaciones donde no es necesario tener solamente las películas, tenemos que tener también otras situaciones, otros encuentros, también exposiciones, teatro, discusiones que son muy importantes para nuestra sociedad. Por ejemplo, vivimos aquí en una región que es el centro-oeste, que hay 13 millones de personas y hay pocos festivales de cine LGBT. Creo que es lo único que hay una muestra competitiva, es que hay un premio para las películas, para los directores. Entonces, aquí en Goiás, por ejemplo, es un espacio de seguridad para que tenemos también otras opciones artísticas, y hoy es posible esto. Hoy estamos haciendo, por ejemplo, un concurso para libros, para que los escritores puedan hacer libros y tener plata para esto. Hay una editora, un director que tiene una editora de libros que publicará este libro. Entonces es increíble, porque ahora tenemos posibilidad de contar nuestras historias y también de que más personas como cualquier uno aquí possa hacer películas que hablan de su vida, de su historia, porque es muy importante, porque tenemos que cambiar esto. Hasta hoy en Brasil no hay una directora trans que ha sido una película comercial, un largometraje. Es muy feo eso, porque necesitamos de más personas que hablan las historias reales. Necesitamos de más personas trans como directores, en todas las funciones, pessoas que son LGBT, porque hay personas que hablan nuestras historias y que no viven nuestra realidad. No solamente los hombres blancos, gays, cis y todo más, pero también hay personas heteros, que es muy feo, que es terrible. Entonces tenemos que hablar sobre eso. Este año, creo que en 2023, tuvimos una película que había transpeak.
que son personas cis que hacen un personaje trans. No había necesidad, porque estamos ahora en 2024, 2023, no es posible que un festival de cine entienda que este tema es importante para la curaduría, porque a la educación es mala porque se habla de una persona que no es una persona de verdad, que no conoce cómo es la experiencia de ser una persona que es diversa, que es diferente. Entonces no podemos aceptar estas cuestiones en nuestros festivales de cine. Tuvimos también una gran movimentación sobre esto, y es una discusión que tenemos que tener en nuestras vidas, porque no podemos aceptar películas que hablan de prejuicio, que hablan de cosas malas, de transfem, que hablan que nosotros somos personas que estamos siempre muy tristes, muy malas. Entonces tenemos que cambiar esto y también siempre tener la posibilidad de tener las películas que hablan realmente de nuestra historia. Entonces por eso es muy importante entender que es posible tener películas que tienen representación ahora con este gobierno y con la cultura que está en nuestro país. Entonces estoy muy contento por eso. Gracias, Cristiano. Ahora estamos nos encaminando para el final, entonces en 2 minutitos me gustaría que ustedes presentasen sus consideraciones finales. Vamos a empezar por Ana. Reiterar que nos sigamos inspirando mutuamente, contando nuestras historias, explorando, experimentando para contar historias distintas de otra manera, para que cada vez que o cuando tengamos la oportunidad de contar una historia, de llevar una historia al cine, no reiteremos las formas que ya existen, sino que busquemos formas propias, ¿no? Que busquemos siempre dar cabida a aquello que ha estado excluido y a pensarnos por cuál es la raza de los actores, de los protagonistas, cómo son sus cuerpos, si estamos insistiendo nuevamente en poner a las mismas cuerpos de siempre en la pantalla, ¿no? O si estamos realmente como abriendo nuevas posibilidades. Tenemos la imaginación, la rebeldía, la experiencia de desobedecer al mundo. Todos los que estamos acá no cumplimos las expectativas de este sistema. Somos el fracaso del sistema heteronormativo. ¿Sí? Entonces, sigamos haciendo que ese sistema fracase cada vez que traigamos algo nuevo al mundo, que ese sistema siga despedazándose con nuestras historias, nuestra creatividad, nuestra rebeldía. Eso, hagamos del arte nuestra revolución y, como les decía antes, hagamos del cine una experiencia, no una herramienta. El cine no es como un martillo para construir una casa, no, el cine es algo que pasa dentro de nuestro corazón, ¿no? Y ayer que estábamos viendo los cortos de Goyas, porque el cine permite que yo me sienta ahí en esa historia, ¿no? Que vea las calles, que luego tenga en mi imaginación también exista Goiânia, no solamente Nueva York, París y todas estas calles que hemos visto en las películas desde que somos chiquis. También nuestras calles merecen estar ahí, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros volcanes, nuestras selvas. Eso, llevemos nuestra vida a la pantalla porque necesitamos existir, merecemos tener existencia simbólica, porque lo que pasa ahí se conecta con lo que pasa acá, ¿no? Lo que pasa ahí nos cuenta que somos posibles. Quería hacer una pregunta chiquita y es, ¿quién de acá tenía menos de 10 años cuando vio alguna película que le hizo sentir representada
en su identidad de género o en su orientación sexual disidente. Alguien de acá tuvo menos de 10 años, tenía menos de 10 años cuando pudo ver ese tipo de película. El cine que hacemos es también por los que vienen, el cine que hacemos es también por el futuro. Entonces, lo necesitamos, que en la próxima generación, cuando preguntemos esto, todo el auditorio diga yo, ¿vale? Gracias. Gracias. Ahí sus consideraciones, por favor. Bueno, creo que sería visibilizar, pero no cualquier visibilidad, ni a toda costa, ni a costa del fracaso, sino visibilidad necesaria, pertinente y segura cuando son contextos peligrosos. Es lo primero. Y lo segundo sería, no tengan miedo a cuestionar, cuestionen y sigan cuestionando. Si una película les parece que no les representa, si les parece que les está imponiendo unas corporalidades, unas formas de ser donde no se ven representados, cuestionenla, no tengan miedo, aunque sea una productora muy famosa, porque ese cuestionamiento por nuestra parte es lo que va a servir para que los festivales no te sigan metiendo las mismas películas por las cuales pagan un montón de fees y estar en el mismo sistema. Cristian, sus consideraciones. Entonces es un honor para mí que con todos aquí hoy, para mí es me quedo muy emocionado, muy contento, porque es muy importante hablar de todo esto. Creo que tenemos que ganar, tenemos que cambiar todo esto con los números, con las personas. Entonces es muy importante que estén aquí, que sigan las cuentas sociales del festival, que las cuentas de todos los festivales, que estén siempre juntos, porque es muy necesario. Tenemos que cambiar ahora muchas cosas para que las personas puedan tener fuerza para vivir en un país, en países también en América Latina y otros lugares, como personas que se pueden hablar de su sexualidad, que pueden estar seguras de su vida. Entonces entiendo que el Festival de Cine y otras acciones LGBT son muy importantes. Entonces tenemos que estar siempre en las actividades, tenemos que estar siempre compartiendo, tenemos que entender que es un momento nuestro, que es un espacio que necesitamos estar, que es mucho más importante que otros. Primero, porque para mí es muy difícil hacerlo, creo que para ellos también. Segundo, porque es necesario. Entonces es necesario que estén en su espacio, que es un espacio que para ti, y que también para sus amigos que son LGBT, para su familia, tenemos que estar juntos, tenemos que estar en esos espacios para que podamos tener fuerza también de la economía, de todo lo que hacen en el mercado, para que las situaciones de nuestra vida sean un poco más fácil y para que podamos estar vivos, porque la muerte para nosotros LGBT es una cosa que vivimos todos los días. No se puede estar, por ejemplo, con una ropa colorida, que con las colores de arcoíris, que es peligroso estar aquí, por ejemplo, en Goiânia, otros espacios de Brasilia, también de la América Latina. Entonces estamos juntos, somos muchos, estamos siempre en todos los eventos, todas las fiestas LGBT, con mucha gente. La persona va a entender que somos fuertes, que no se puede hacer nada con nosotros, que estamos siempre juntos y podemos cambiar el mundo. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Cristiano. Acá en este palco, afuera yo, obvio, tenemos tres grandes monstruos, tres grandes trabajadores, tres personas muy importantes para audiovisual en Latinoamérica. Y ahora yo voy a hacer algo que está afuera de nuestra combinación acá, que es lo siguiente. Me gustaría que cada uno de ustedes dejase un incentivo para el otro, para continuar haciendo ese trabajo tan fundamental que es de promocionar el audiovisual hecho por, con
o para la comunidad LGBTQ+ en Latinoamérica. Entonces, Ana, de forma cortita, quiero que tú dejes para Cristiano un mensaje para continuar su trabajo y para que tenga fuerza y para que tenga incentivo para eso. Cristiano, gracias. Estás haciendo magia. Mira, todas estas personas que estamos acá te queremos, te admiramos. Por favor, sigue, nos das esperanza. Sí, sí, con esa ternura, con ese amor, con esa pasión, con esa sonrisa, sí, con esa dulzura, transformando el mundo con dulzura, abriendo espacios para todos con tanta generosidad. Te agradezco la generosidad que tienes para con todos nosotros, de crear una semana maravillosa, llena de arte, de cine, de historias, de encuentros, de amistades nuevas. Muchas gracias por ser una arañita tejedora. Gracias. Cris, ahora tú dejas un mensaje para Alirio, por favor. Alirio creo que es mi hermano, creo que es una persona muy especial, una persona muy fuerte, que hace cosas maravillosas, que todo lo que hace es con mucho brillo, con mucho amor, con mucha emoción, con mucho, todo muy lindo, muy perfecto. Es una persona que es mucho mayor que muchas cosas, que cualquier situación, porque es como un ángel que hace cosas buenas en todo el espacio que está, porque no está ahora en su país, pero está cambiando la vida de muchas personas en Argentina, en Brasil y también en Venezuela, con su familia que está siempre junto, pensando siempre en ellos, en todo el trabajo que hace, porque hace con mucho amor. Creo que es una cosa que no es de esta vida, que es una cosa que para que en otro momento estará siempre muy bien por toda la vida, porque lo que hace es con mucha calidad, con mucho cariño, que para mí es como hermano, porque sé que es una persona que trabaja mucho, que es muy más fuerte que yo, porque vive una situación muy difícil con todo, con la situación del país, también de la economía, que es mucho peor que Brasil, que vive en otros momentos. Se continúa, se trabaja bien, continúa siendo un trabajo maravilloso, con mucha calidad, con mucha inteligencia. Es una persona que es acima de todo. Con mucho gusto por conocer y muchas gracias por todo, cariño. Alirio, ahora tu mensaje para Ana. Creo que este encuentro presencial superó las expectativas de más de una década de conocernos virtualmente y trabajar virtualmente, y por primera vez nos conocimos presencialmente. Entonces ha sido maravilloso, porque además ha habido momentos difíciles en que siempre estamos allí conversando y dándonos ánimo de lado y lado, porque somos dos personas migrantes y conocemos nuestras vulnerabilidades, pero nos damos fuerza en nuestros proyectos, y así que yo te agradezco todo el apoyo y yo te sigo dando mi apoyo, porque para adelante vamos, y el objetivo es tener al borde en algún momento en Argentina. A mí me compete ahora solo agradecer este momento y por tener el placer de hacer parte de este encuentro tan mágico y tan importante y necesario para audiovisual en Latinoamérica. Cris, un amigo, yo tengo un honor de recibirlo en mi casa para cenar, para estarnos juntos, para hacer cosas. Entonces, muchas gracias por la invitación, porque para que yo regresase esta vez acá en Vigo, y Cristiano es tan generoso con todos nosotros, con tantas cosas que hace por nuestro país y también por audiovisual. Muchas gracias. Y una de las cosas de los presentes que Cristiano trae para mi vida es Alirio, que conocí acá en Vigo años atrás, y
tengo un orgullo de llamarlo de amigo. Solo rápido, Alirio me trouxe una situación muy engrasada, muy divertida en Buenos Aires. Yo estaba ahí por la conferencia LGBT de la Cámara LGBT de Argentina, cuando Alirio me invita en el último día de la conferencia para estar en vivo en su programa de radio, pero yo estaba como un pingüín, yo estaba con un vestido de smoking formal para una cena de gala de cierre del evento, y ahí yo hablaba: Alirio, estoy muy avergonzado porque voy a entrar en la radio, las personas van a hablar, ¿quién es este tonto que nunca estuve en un programa de radio y se pone vestido así para dar una entrevista? Más fue una entrevista maravillosa. Y Ana, qué honor conocerla, qué gusto, gracias a Cris y a Alirio por esta conexión. Y quiero decir que la Cámara de Comercio y Turismo LGBT de Brasil, que tiene sede en São Paulo, pero es una entidad nacional, está a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Nosotros somos la única entidad brasileña que fomenta los negocios de nuestra comunidad LGBT más en nuestro país, y también la única entidad nacional que trabaja con la promoción del turismo LGBT acá. Entonces, muchas gracias. Ahora voy a hablar en portugués una información. Agradecemos a participação de todas as pessoas, em especial a nossa equipe de Libras, aos meninos. Muito obrigado. Palmas, por favor. E avisamos que o Digo Festival continua até o dia 19 de junho. Então, aproveitem, sigam as redes sociais, @Digo Festival, e acompanhem esse projeto tão importante e tão necessário. Hoje eu me despeço de vocês, é meu último dia, por questões de agenda. Eu cheguei desde o primeiro dia, mas eu tenho que voltar amanhã. Mas é uma honra e espero que o ano que vem, quase uma promessa, Cris, de ficar aqui o tempo inteiro. E para finalizar, eu já entreguei para o Cris, eu quero entregar para o Alirio e para a Ana o azulejo da Câmara LGBT. Ele não é um selo, não é uma certificação, ele é um ato de declaração voluntária de respeito à diversidade. A gente está no 9º ano, até o ano passado, yo voy a regalarlos con un azulejo, que es una pieza de la Cámara LGBT de Brasil, que no es un sello, no es una certificación, es apenas un regalo y un acto de declaración voluntaria de respeto a la diversidad. Todos los años, los 8 años anteriores, invitamos personas de nuestra comunidad para que produciesen la arte del azulejo. Ahora, este año, en la edición de número 9, pensamos que era hora de invitar un aliado de nuestra comunidad. Y ahí, para este año invitamos a Mauricio de Souza, que es un diseñador, una persona ilustrador de literatura y diseños para chicos en nuestro país, de los más importantes, una persona que tiene 90 años y tiene un hijo que es un chico gay, y que Mauricio habla que aprendió a tener una mirada del mundo después que su hijo se declara homosexual. Entonces, por primera vez tenemos un aliado de la causa haciendo el azulejo de la Cámara. Yo voy a regalarlos ahora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy obrigado.